La vida es un ciclo caótico. Este tiranosaurio Rex era el más bacán de todos los dinosaurios. Aparte, los dinosaurios eran los dueños del mundo, la especie dominante. No había ninguna otra que los iguale. Pero no se imaginaban que este día iba a llegar. Este asteroide inició la extinción total de los dinosaurios y cambió la vida en este planeta para siempre. Eso nos lleva a la pregunta: ¿es inevitable la extinción? ¿O hay manera de evitarla? Hoy vamos a conversarlo. A lo largo de la historia de la Tierra, millones de especies nuevas han ido apareciendo por el proceso de evolución biológica. Pero también han ido desapareciendo la mayor parte de ellas. Este proceso se llama extinción y puede deberse a múltiples factores, como cambios en el hábitat, agotamiento de los recursos o competencia con especies más avanzadas. En algunos momentos se han producido extinciones masivas. La mayor fue la del final del Pérmico, cuando desapareció el 96% de las especies animales marinas. Se han buscado causas como episodios de gran actividad volcánica, cambios del clima y mezclas faunísticas al unirse continentes antes aislados. En los últimos años, numerosos indicios han apuntado en otra dirección: el impacto de cometas o asteroides de dimensiones kilométricas contra la Tierra. Algunos científicos, sin embargo, especulan que esta extinción podría deberse a la conjunción de varios de los factores que les acabo de mencionar. La primera extinción masiva tuvo lugar hace aproximadamente 440 millones de años, en la transición entre los periodos Ordovícico y el Silúrico. Por movimientos geológicos internos se produjeron derretimientos de glaciares con la consecuente subida del nivel de los océanos. Esta catástrofe, dividida en dos picos, afectó tanto a la vida marina, que más de un 60% de especies desapareció. Otras, como los trilobites, braquiópodos y graptolites, se redujeron considerablemente. La segunda extinción, en cambio, ocurrió hace aproximadamente 360 millones de años. La extinción masiva del periodo devónico fue causada por grandes glaciaciones que redujeron las temperaturas y el nivel del mar. Una era de hielo. Digamos, desde luego, las especies que vivían en aguas cálidas fueron las más afectadas y se cree que los corales nunca más volvieron a ser lo que habían sido. Se desconoce aún qué produjo estos cambios en el planeta, y aunque una teoría sugiere que pudo haberse tratado de un meteorito, el asunto está todavía en debate. De meteoritos pasamos a la más masiva de todas las extinciones: la extinción masiva entre los periodos Pérmico y Triásico. Sucedió hace 250 millones de años. Fue la que más ha impactado la vida en la Tierra en toda su existencia. Tanto es así que desapareció un 95% de las especies. Existen dos teorías para explicar. La primera menciona el impacto de un asteroide contra el planeta. La segunda, una erupción volcánica que afectó los niveles de oxígeno en la atmósfera. En su mayoría, los científicos consideran que la gran mortandad, como se le llama también a este evento, tiene que haber sido causada por múltiples fenómenos, pues la vida terrestre es altamente resistente y debieron coincidir sucesos muy complejos para que desaparecieran prácticamente todos los organismos vivos. Aún quedan dos extinciones masivas más, pero me vine a acariciar a mi perro. ¿Verdad, Toby? Ok, voy a ser más agradecida con la vida a partir de ahora. Entre los periodos Triásico y Jurásico, hace aproximadamente 210 millones de años, se produce una cuarta gran extinción masiva. Ante la falta de evidencia de fenómenos catastróficos en la época, se cree que la causa debió ser volcánica. El flujo de lava procedente de la región central del Atlántico afectó enormemente al continente Pangea, dividiendo esa región. Probablemente las temperaturas subieron un montón a valores que afectaron la vida marina y terrestre. Finalmente, la última extinción masiva, la que acabó con los dinosaurios, tuvo lugar entre los periodos Cretácico y Terciario,
65 millones de años atrás. Es la más famosa de todas porque en esta desaparecieron nuestros gigantes y reptiles antepasados. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí sí parece haber una causa probable. El impacto contra la Tierra de un asteroide de grandes proporciones que provocó el cráter de Chicxulub. Perdón, es una palabra complicada. Bueno, este cráter estaba en la península de Yucatán. Un gran porcentaje de los géneros biológicos desapareció, incluyendo los reptiles gigantes. Ahora que los dinosaurios no están, la clase dominante del planeta ha cambiado. Ahora somos nosotros. Por supuesto que eso nos coloca en la posición de cuestionarnos: ¿cómo podemos cuidarnos para evitar terminar como los dinosaurios? Pues bueno, para eso tenemos que identificar si existen riesgos. Uno de esos riesgos es el cambio climático. Los glaciares de la Tierra llevan más de medio siglo retrocediendo en silencio ante el avance imparable del cambio climático. No hay rincón del planeta, excepto el suroeste asiático, capaz de resistir los efectos de un fenómeno que ha derretido más de 9.6 mil millones de toneladas de hielo glacial en el mundo desde 1961 y que amenaza con evaporar más de un tercio de los glaciares para 2100, tal y como vaticina el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. El aumento de la temperatura terrestre ha sido sin duda el responsable del derretimiento de los glaciares a lo largo de la historia. Hoy, la rapidez con la que avanza el cambio climático podría extinguirlos en un tiempo récord. Veamos en detalle las causas del deshielo glaciar. Emisiones de CO2. La concentración atmosférica de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero derivados de la industria. El transporte, la deforestación o la quema de combustibles fósiles, es decir, la gasolina, entre otras actividades del ser humano, hace que el planeta se recaliente y se fundan los glaciares. Este es nuestro planeta y a medida que el océano se calienta, los casquetes polares se derriten. Esto hace que perdamos el hielo marino del Ártico a una tasa de casi el 13% cada década. Y en los últimos 30 años, el hielo más antiguo y grueso del Ártico ha disminuido en un impresionante 95%. Si las emisiones continúan aumentando sin control para el año 2040, los meses de verano en el Ártico podrían carecer de hielo. Es decir, nos estamos haciendo sopa y gran parte de la causa es culpa nuestra. A veces pareciera que los humanos no le damos la magnitud que tiene el peligro del calentamiento global. Por ejemplo, en el vasto mar, la subida de la temperatura está haciendo que los arrecifes de coral, estos hermosos lugares, se conviertan en desiertos marinos. Científicos europeos han estudiado por su parte la reducción de la masa de insectos voladores en los parques naturales y los datos hablan por sí solos. Un 75% desde 1990. El cambio climático y los pesticidas aparecen como las causas principales de este significativo descenso. Preocupa, y mucho, la disminución de las abejas. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha contabilizado 2,5 millones de colmenas en 2015, frente a los más de 5 millones de 1998. ¿Quién polinizará las plantas que nos alimentan? Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, 100 especies de cultivos proporcionan el 90% de los alimentos de la humanidad y el 71% de ellos se polinizan con abejas. El panorama parece desalentador, ya sé, pero tenemos aún opciones. Luchar contra el cambio climático es posible. Primero, tenemos que aceptarlo. Y eso me lleva al datazo curioso. ¿Sabías que aún existen personas que niegan el cambio climático? Según un estudio, hay países donde hasta el 17% de la población niega que el accionar humano influye en el cambio climático. Incluso hay políticos que abiertamente rechazan el tema y no están dispuestos a incluirlo en su agenda.
Aunque tenemos opciones, a veces pareciera que queremos extinguirnos. Aún tenemos opciones. Debemos protegernos ante el cambio climático, nuestro principal enemigo actualmente. Sobre todo si queremos seguir viviendo en este hermoso planeta. Y ese es el viaje que hemos dado hoy a través del mágico mundo de las extinciones. Espero que les haya gustado un montón y hayan aprendido como siempre. Cuídense muchísimo, sigan aprendiendo y manténganse súper bien. Se despide su cineasta favorita, Ame. Bye.